Bueno, buen día, ¿cómo les va? ¿Bien? ¿Madrugaron? ¿Tienen sueño? ¿Están más o menos despabilados como para charlar? Más o menos. Bueno, la idea no es dar una clase magistral, ni mucho menos, no queremos que se duerman tampoco, así que lo que queremos es conversar. Así que en principio es muy probable que les tiremos alguna pregunta, no de examen, sino para jugar un rato, para ver qué opinan ustedes. Y bueno, el tema, como ya saben o habrán leído en el programa, es el amor en la literatura fantástica. Y lo primero que hay que decir es que esperamos que los varones no se aburran y no empiecen a decir, ay, estas son cosas de mujeres, qué sé yo. ¿Por qué no? Lo que queremos probar o por lo menos discutir o debatir o charlar es hasta dónde. A mí me parece que no se hagan los que nunca se enamoraron porque no les creemos ni ahí. Es verdad. Y vamos a ver qué pasa con el cruce de esos dos géneros, ¿no es cierto? Porque todos sabemos que hay un género de la literatura romántica, hay un género fantástico y hay un punto, a veces, en algunos casos, en el que los dos géneros se cruzan y se relacionan y se nutren mutuamente. Y eso es lo que vamos a tratar de charlar acá. Bueno, estas son mis novelas. Vamos a hacer una presentación recortita para que sepan quién es cada una. Yo soy María Inés Linares. Mis novelas son, por el momento, estas dos, Hechicera de relojes y Hechiceros de tesoros. Son dos novelas en las que la fantasía está metida en la vida cotidiana de todos los días. En mi caso no van a encontrar seres mágicos, ni elfos, ni duendes, ni sirenas, nada. Es una historia de gente común, como nosotros, pero la protagonista, que es Anastasia, que es la chica que está dibujada acá magistralmente por Leo Batik, ella tiene poderes mágicos que tienen que ver con su relación con la naturaleza, con los elementos de la naturaleza y con el tiempo, porque ella, como el nombre de la novela les permite más o menos deducir, es relojera y fabrica relojes que tienen el poder de manipular el tiempo, ¿sí? Pueden viajar al pasado, al futuro, pueden detener el tiempo a gusto. Y bueno, ella hace de las suyas con eso, ¿sí? Hechiceros de tesoros es en realidad la precuela porque cuenta la historia de los abuelos de Anastasia, que también, porque como esto es una saga familiar, la magia se hereda, ¿no es cierto? Entonces ya en los abuelos de Anastasia estaba la magia también. Los abuelos lo que tienen es poderes mágicos relacionados con los reinos de la naturaleza. Elis, que es la abuela, tiene el poder de leer la memoria de las piedras, o sea, ella puede ver una piedra preciosa o una joya y puede sentir o percibir en esa piedra la historia que tuvo, de dónde llegó, quién fue su dueño, qué le pasó, cómo vivió. Y José, que es el abuelo de Anastasia, tiene poder de poder comunicarse con los animales, entiende el lenguaje de los animales. Así que bueno, esta es una familia muy normal, como verán, y ambas historias son historias de amor. Así que esa es mi pequeña presentación. Les paso a las chicas y después vamos a conversar un poco más sobre cada cosa. Bueno, buenos días. Muy temprano para mí. Yo todavía no estoy despierta, pero bueno. Yo soy Vanessa, una de las autoras de la saga Aquelarre. Somos dos las que escribimos esta historia. En resumen, está contada en dos tiempos. Un tiempo que es el 1996, donde la protagonista tiene, la edad de ustedes no, es un poco más chica todavía, y va aprendiendo todos conceptos mágicos. Ella en realidad también viene de una vida normal que vive en el continente y es llevada a unas islas a estudiar alta magia. Esta magia existió realmente, es magia medieval, es magia investigada. Mientras va aprendiendo y le van pasando cosas, por supuesto, en ese mundo, hay un 2037 que muestra este mismo mundo completamente nefasto, donde no hay sol, es un mundo en donde hay que sobrevivir y donde estos magos ya están consagrados con toda la magia aplicada. La historia se va contando en dos tiempos en paralelo y más adelante uno se entera por qué, ¿no? O sea, quiénes son estos personajes, qué tienen en común. Hay una historia central que son 4 libros, que lleva a estos 4 libros y una historia que se resuelve en cada libro, justamente. Bueno, el primero es La Isla del Fuego, es este. Segundo, La Isla de la Tierra, que tiene muchos debates en cuanto a lo que es el tema del amor. El primero es muy tranquilo porque los personajes son chicos dentro de todo, y bueno, hay algunas cosas como para debatir, pero bueno, no puedo decir para no spoilear. Pero el segundo sí ya se viene más fuerte con el tema del amor,
Pasan cosas terribles con el tema del amor, así que eso ya lo vamos a charlar. Y bueno, no les cuento más para no marearlos. Cualquier cosita después me preguntan. Ahí está. ¿Querés este? Sí. Bueno, hola a todos, yo soy Mariana, soy la autora de estos 3 libros de la saga de los 4 elementos. La particularidad que tiene es que al ser un libro por elemento, las historias son diferentes. Se pueden leer sin respetar el orden cronológico, el orden de aparición. Hubo muchas personas que empezaron por el segundo, después leyeron el primero o directamente arrancan con el tercero. Esto lo hice así porque yo soy muy lectora y me he encontrado con sagas en donde por ahí encontraba el segundo o el tercer volumen y después no podía conseguir el último libro, me quedaba sin el final, o no podía conseguir el primero y no entendía el porqué de todas las problemáticas. Al ser cada uno diferente, estos 2 primeros ocurren en mundos inventados por mí. En el segundo, incluso ya adentrándonos, son seres aéreos que perdieron la capacidad de volar, así que son seres fantásticos. Y el tercero sí es el que más se parece a las chicas, nada más que en formato, porque es en nuestro mundo y ahí irrumpe la fantasía. El segundo es del que voy a hablar hoy en esta charla sobre el amor, porque junto a la historia central tiene un amor prohibido, con el que la gente terminó identificándose e incluso por Facebook, por lo general suelen armarse todavía hoy debates porque los hombres toman una postura y las mujeres toman otra postura. Creo que la idea de las 3 al estar hoy acá es replantearnos el amor en la literatura y también cómo lo vemos en la vida cotidiana, porque el fantasy lo que nos está permitiendo es hacer un replanteo de cómo nos relacionamos con los demás y en ese los demás con la pareja misma de cada uno. Ahí está, pasale, María. Bueno, el sábado que estuve en otra charla de este mismo encuentro con otro grupo de escritores de la Cofradía del Fantasy, una de las cosas que hablamos y que solemos repetir mucho en otras charlas que damos, porque a veces la gente viene con una idea de lo que es la literatura fantástica o el fantasy o no están muy seguros de qué es, y esto es fantasy o no es fantasy. Lo primero que hay que decir es que lo peor que le puede pasar a una novela es que la encasillen, ¿no? Que la metan en un moldecito y digan esto es fantasy, esto no es porque no tiene estas cosas. Bueno, hay que desmitificar un poco eso. Pero sí en lo que estamos todos de acuerdo, y lo solemos decir mucho en nuestras charlas, es que el fantasy es un excelente vehículo para hablar de cosas de nuestra vida real, cotidiana, de todos los días, que no siempre son fáciles ni de hablar, ni de sentir, ni de vivir, ¿no? Y en ese sentido, el amor, que no siempre es feliz y no siempre es fácil, como nos quieren pintar en muchas telenovelas, todos sabemos que no siempre funciona bien todo en el amor. A veces es muy difícil plantear lo que nos pasa, lo que sentimos de manera directa. Entonces el fantasy nos viene fenómeno porque nos sirve como metáfora, ¿sí? Metáfora, si ya sé, es término de clase de lengua y literatura, es hablar de algo sin nombrarlo, ¿no es cierto? Es compararlo sin nombrarlo. Me parece a mí que cuando no podemos hablar de algo que nos complica la vida o que nos cuesta, la mejor manera es ponernos como una máscara. El fantasy en ese sentido sería como una máscara que nos ponemos para hablar de las cosas que nos cuestan. Y a mí me gustaría empezar, así como para romper el hielo, a ver quién se anima a nombrar alguna historia de amor que hayan leído o que hayan visto en alguna película que tenga que ver con lo fantástico, y por ahí podemos partir de ahí, charlando un poquito de esa, y de ahí nos vamos dirigiendo a otras historias. ¿Quién se anima a decir alguna historia de amor que recuerde? Hace falta que sea un libro, puede ser una peli también, ¿eh? La Sirenita. Bueno, sí, muy bien. Dale, perfecto. ¿Querés decir algo? Ahí está. Anímense porque acá es una charla que es ida y vuelta. O sea, no. Películas vieron todos. Ahí está, claro, sí. Bueno. A ver qué otra más, así vamos sumando. La Bella y la Bestia. Bien, bien. Allá. Hash, hash. Hash, hash. Dicen Bien. allá. Está bien. Allá, mira, allá te hacen así, lo leyeron también. Bueno. A ver, ¿alguno más?
Se están acordando todos, pero no nos Sí, dicen no a dicen, nosotras, no ese dicen. es el tema. De una vampira. Ajá, pero no te acordás el título. Ah, bueno. Bueno, Vamos. ¿qué tienen en común estas historias? A ver, tratemos de pensar a ver qué tienen en común. Todas son historias de amor, en eso coincidimos todos, ¿no es cierto? En estos casos, justamente, lo que sucede es que hay como un cruce, ¿no? Entre un integrante de la pareja que es un ser humano y otro que no lo es, ¿no? La Sirenita es un caso, La Bella y la Bestia. Bueno, él era un príncipe, pero quedó transformado en un monstruo. Entonces ahí el problema está porque hay un choque de mundos, ¿no es cierto? Ese es uno de los posibles conflictos que puede generar el fantasy asociado a una historia de amor. Pero a veces pasa que también se trata de seres mágicos dentro de su propio mundo. O de seres que no tienen, que son de nuestro mundo, a los que les sucede algo que está enmarcado dentro de lo que sería lo fantástico. Yo lo que pienso es que en estos casos hay otra cosa en común, y que es el tema del sacrificio, que lo veníamos charlando porque sucede justo en las novelas de las tres hay un momento en el que los personajes necesitan o deben o tienen o quieren hacer un sacrificio por amor. No es para que se vayan con la idea de que amor y sacrificio son sinónimos y que en toda historia de amor hay que sufrir, ni mucho menos, porque si no, salimos y nos tiramos todos ahí en medio de la Avenida del Libertador. Pero sí es cierto que hay muchas historias que contienen ese elemento de sacrificio. En el caso de la Sirenita, bueno, sabemos muy bien que ella sacrificó su esencia, su cola de pez, nada menos, para convertirse en humana y poder estar con su príncipe. En el caso de La Bella y la Bestia, aparece una tercera persona, ¿no? Porque Bella se sacrifica por su padre. Ella le pide a la bestia que libere a su padre y ella se queda capturada en lugar de su padre. ¿Qué otro ejemplo habían dicho? Pero incluso en La Sirenita, la persona que la nombró La Sirenita de Disney o el cuento de La Sirenita. Ah. La de Disney, porque el cuento original de Christian Andersen tiene otro final. Es verdad. Hablando de esa... Sí, muy bien. Muy bien, sí. La versión de Disney es la versión predigerida para niños. Pero el cuento original, la verdad que tiene un final mucho más terrible. Pero bueno, ven, tienen estos elementos en común, ¿no? El sacrificio. ¿Qué pasa en nuestras novelas? Podemos ver qué pasa en nuestras novelas. A ver, ¿querés, Mariana, contar? Bueno. Sí, claro. Igual, sí, pero prefiero con el del aire. El tema de los espíritus del aire, el tema del debate que se ha presentado, es que se enamoran los dos personajes que son de dos especies distintas. Él es un cóndor, humanoide, vamos a decir, y ella es una humana, y más allá de que ese amor no está permitido en ese mundo, el tema es que se enamoran de una manera no muy convencional porque toman por error una pócima de amor. Esto es por error porque él está por casarse con otra persona y la pócima era para él y esta futura esposa que él estaba esperando. Ellos tienen un mes para decidir si quedarse juntos o no. A lo largo de la novela se va planteando esta idea de qué va a pasar cuando se termine el mes y de disfrutar o no disfrutar del momento. El debate que suele armarse en Facebook y con los lectores es que la postura de él es disfrutemos el momento, vivamos el día a día y el mañana no importa. Y la postura de ella, que es un poco más mental, es un poco más terrenal y de proyectarse a futuro es hay consecuencias si nosotros hacemos esto. No es vivamos el hoy y mañana nos olvidamos. Entonces, cuando se plantea el tema del sacrificio, ella tiene una misión que se ve dificultada si continúa con el amor. Creo que el tema tan puntual pegó mucho en la gente porque se plantean las historias de amor por lo general viven felices para siempre, uno se enamora y cuando es correspondido ya conquistó el mundo, ya se terminó todo, se solucionaron todos los problemas. Y creo que nuestras novelas lo que están planteando justamente ese es el inicio, en realidad, porque para que el amor dure, para que el amor tenga un final feliz, se requiere trabajo. No solo, y el tema del sacrificio es que
puntualmente en este libro, al ser de dos especies distintas, o con la Sirenita, por ejemplo, o con Anastasia, que tiene sus poderes y tiene que decidir qué hacer con ello, es que muchas veces, por amor, uno tiene que transar en su manera de ser y sacrificar cosas que son, vamos a llamarlo poderes metafóricamente, pero en realidad tienen que ver con su manera de ser, y uno tiene que ver hasta qué punto está dispuesto a dejar una parte de sí, una parte de su esencia por el otro. Es cierto. En el caso de Hechicera de Relojes, lo que le pasa a Anastasia es que se enamora de alguien que es completamente opuesto a ella. Ella es un espíritu libre, totalmente ajena a las convenciones, y se enamora de Iván, que es un obsesivo controlador del tiempo, maniático, coleccionista de relojes, hiperpuntual, hipermeticuloso, atento a cada detalle, y ella es absolutamente volada, es un cuelgue, como diríamos, ¿no? Y lo que le empieza a pasar a ella, yo no les voy a contar la novela de ninguna manera, pero lo que le empieza a pasar a ella es que empieza a pensar que a lo mejor para poder estar con él tiene que renunciar a sus poderes. Entonces, esto es cuando les hablaba del tema de usar el fantasy como metáfora para hablar de nosotros mismos. A mí me gustaría que piensen, si se animan a contar, si se animan a opinar, fantástico. Si no, lo piensan ustedes y no se lo cuentan a nadie. ¿Qué nos pasa a nosotros cuando nos enamoramos? A veces estamos tan desesperados por conservar a esa persona, porque esa persona se quede al lado nuestro, que estamos dispuestos a cambiar nuestra forma de ser, a renunciar a cosas que nos gustan porque al otro no le gustan, o a que nos empiecen a gustar las cosas que le gustan al otro, aunque a nosotros hasta ese momento no nos interesaban. Y tiene que ver mucho con nuestra identidad como personas, como individuos, ¿no es cierto? Entonces, es una manera de pensar por medio de la fantasía, por medio de historias que alguien que no sabe o que no quiere leer entre líneas puede pensar, ay, bueno, esa es una pavada, no es realista. Hablábamos también el otro día de eso, de que las historias de fantasy no tienen nada que ver con la realidad. Y a mí me parece que tienen muchísimo que ver con la realidad. Lo que pasa es que hay que saber leerlas. No nos enseñan a leer entre líneas, nos enseñan a leer tal cual lo que está ahí en el libro, subrayar los adjetivos. Sí, dale. Yo preparé a mis alumnos para esta charla. Les hice como ellos están hablando de enseñar. Sí, fantástico, perfecto. A mí me gustaría que diferenciaras un poco la traducción entre el fantasy y lo fantástico. Bien. Porque yo tenía entendido que este era un encuentro de literatura fantástica. Sí. Lo fantástico, al menos como lo trabajamos de Borges, acá, otra cosa. Está muy bien que trabajemos estos tres temas, o este tema en sus tres novelas, en sus tres sagas, pero me gustaría que quedara clara la definición, realismo, etcétera, ¿no? Para que los chicos lo puedan representar acá de todos. Bueno, acá me soplan que en la siguiente charla van a tratar un poco sobre ese tema relacionado con el cine, pero si querés te cuento muy brevemente. Es verdad, no es exactamente lo mismo la narrativa, el relato fantástico o el fantasy, pero también es cierto que se cruzan en muchos casos, ¿no? Cuando hablamos de fantasy, hablamos de historias en las que por lo general hay un mundo creado, especialmente un mundo que está fuera de las reglas de nuestro mundo, como podría ser la Tierra Media en El Señor de los Anillos. Es un mundo aparte con su propio mapa, sus propios lugares, sus propios paisajes, sus propias razas, ¿sí? En el relato fantástico lo que pasa, y están muy bien los ejemplos que vos nos diste de escritores argentinos, que se ha tratado mucho en la literatura argentina y sobre todo en los cuentistas, Borges, Cortázar, Bioy, y más atrás Quiroga, Roberto Arlt también. En el relato fantástico lo que sucede es que hay una grieta, solemos hablar de grietas, por donde lo fantástico se cuela en la realidad nuestra de todos los días, ¿sí? El ejemplo más simpático que solemos mencionar y que nos gusta mucho a todos es el cuento de Carta a una señorita en París de Cortázar, donde este buen hombre que va a cuidar la casa de una señora se encuentra de pronto vomitando conejitos. O sea, ¿cómo sucedió esto? Y bueno, es un quiebre en la realidad cotidiana.
esa es una división muy, muy básica y muy, muy general de lo que nosotros entendemos por fantasy y por relato fantástico. Pero también nos gusta decir que lo divertido, lo interesante y lo valioso es que ambos se crucen, ¿no es cierto? Y se enriquezcan mutuamente y pase como acá, por ejemplo, que tenemos historias que suceden en nuestro mundo, en un pueblo de la provincia de Buenos Aires, con una chica que hace relojes mágicos, o suceden en tierras inventadas, con seres totalmente ajenos a la realidad cotidiana. Se pueden compartir ambos géneros. Sí. Quería hacer una pregunta fuera del amor, digamos, es más técnico. El tema del tiempo es muy subjetivo y muy grande, y para hablar de manipulación del tiempo hay que leer y hay que saber y hay que entender más o menos cómo funcionan las paradojas y eso. Y no sé, pero quería saber si tenía algo técnico, digamos, si la manipulación de los relojes o del tiempo afectaba, o sea, si te costó el tema del tiempo. No, porque no lo abordé desde lo técnico. Ella lo aborda desde lo sensorial, desde lo que le pasa, desde lo que siente. Entonces, cuando ella se enamora de Iván, le regala un reloj cucú muy maravilloso, ¿viste? Que a él al principio le parece una pieza maravillosa para su colección, hasta que descubre que marca el tiempo hacia atrás. Y es una manera de desconcertarlo a él, porque como les dije antes, él es un maniático del tiempo tal como debe ser. En todo caso, lo que hace Anastasia es subvertir esa cuestión de el tiempo debe ser. Por eso justamente en el caso de Hechicera de Relojes, el tiempo justamente no se rige por las reglas del tiempo. Bueno, ¿en qué habíamos quedado? En el amor estábamos, pero bueno. No, pero está bueno que no vayamos por las ramas. El tema temporal también nosotros... ¿Cómo se enseñaba en la escuela el realismo? Ah, sí, esto por supuesto sin querer hablar mal de los profesores, pero quiero decir que a veces nosotros mismos también leemos, nos pasa todo el tiempo a nosotros también, adultos ya con carreras universitarias encima, que leemos las noticias literalmente sin detenernos a pensar qué nos están diciendo por debajo de ese texto, ¿no? Lo fantástico o el fantasy o la mezcla de ambos, como más les guste, nos permite hacer ese ejercicio de leer en capas, ¿no? Como si fueran las capas de una torta, ¿no? Y el relleno está dentro. Y vamos saboreando las distintas capas de ese relato y tenemos una capa superficial en donde hay una historia que parece muy sencillita, pero la vamos leyendo y de a poco vamos diciendo, pero esto se parece a algo que yo estoy sintiendo en este momento, o esto se parece a algo que está sucediendo en este presente histórico de mi país o de mi generación. Y se van sucediendo esas capas, y lo mejor de aprender a leer de esa manera es poder aprovechar todas las capas de esa torta que es ese relato fantástico. ¿Alguna otra pregunta? Parezca real y no ficticio, cómo hace que utilizan sus propias relaciones sentimentales, digamos, como que para después en un libro con los personajes, o se sientan a ver películas. A ver, yo tengo una respuesta, pero a ver, hablen ustedes también. A ver. Sí, todos tenemos respuestas distintas y a la vez por ahí parecidas. A Marinés la conozco ahora, así que ya voy a charlar y voy a ver. Pero a Mariana, que la conozco hace mucho, pensamos lo mismo. Los personajes ya existen. Nosotras solamente bajamos la información de lo que ellos nos dictan. Es así, porque llega tal punto que ya los conocemos tanto y sienten ellos. Entonces no necesito yo sentir para escribir. El personaje ya siente y me dice, me siento mal por esto, y bueno, y así nos van contando, y así es como van surgiendo todas las historias. Voy a contar una cosa que me pasó cuando estaba escribiendo el segundo, que había un personaje que justamente con el tema del amor, la protagonista tiene como un encontronazo con una amiga por un amor que tienen en común. Y la amiga le tiene que decir justamente lo que le pasa, lo que está sintiendo. Y yo cometí el error de no escucharla y de querer poner lo que a mí me parecía que ella estaba sintiendo. Creo que esa escena la reescribí como 10 veces
hasta que dije, bueno, escucho, que me baje la información, y cuando ella realmente me dijo lo que sentía, ahí ya fluyó. Porque es así, no sé si alguno escribe acá, pero en algún momento cuando escriban y sientan una historia que los atraviesa tanto, los personajes les van a hablar y les van a decir lo que sienten, lo que quieren hacer, cómo se quieren mover, cómo terminar una historia. Esta historia a mí me terminó distinto también. Yo venía planificando una cosa y me dijo, no, ¿viste? Vamos por otro lado. Y ese es uno de los sacrificios, bueno, de los que también veníamos a hablar hoy. Hacen cosas muy fuertes porque los personajes ya son fuertes y ya existen de por sí. Bueno, yo lo que les puedo contar desde mi experiencia, y creo que a muchos escritores también nos pasa, es que uno nunca sabe cuánto puso de sí mismo en una historia hasta que la termina. No te das cuenta. Vas escribiendo y pensás que estás hablando de personajes mágicos que te inventaste, que los sacaste de la galera, que no tienen nada que ver con vos. Y cuando terminás la historia y la relees, decís, ay, caramba, esto no lo puedo publicar. No, mentira, se puede publicar, pero volvemos a esto de la metáfora, ¿no es cierto? Yo escribí Hechicera de Relojes en un momento muy especial de mi vida, me acababa de separar del papá de mi hija, con toda esa carga que uno tiene encima después de que una historia de amor se termina, ¿no es cierto? Y estaba empezando a reconstruirme y no me di cuenta que había volcado mucho de eso en la novela, porque la novela tiene que ver con esto de construir la identidad propia desde y hacia el amor, desde enamorarse de alguien y hacia la necesidad o el deseo de que esa historia subsista, ¿no es cierto? Pero sucede a veces en forma casi inconsciente, es algo que uno no puede evitar. Lo que les decía Vanessa, que es cierto y que suena como muy metafórico, ¿no es cierto? Como que ¿qué te van a andar dictando los personajes? Es verso. No es verso en un sentido que es muy difícil de explicar, pero pasa que uno tiene algo planeado y realmente vas escribiendo y el curso de los acontecimientos, de cómo se van sucediendo las cosas, te va llevando por lugares que no siempre son los que uno tenía planeados. Es como en la vida, al fin y al cabo, ¿no es cierto? Uno puede tener planeada la vida, vos decís, ay, sí, me caso con fulano, somos felices, y no, a veces no funciona, qué sé yo. Es como en la vida. Y planear una historia te ayuda como base para saber hacia dónde te encaminas, pero es muy importante, es casi fundamental, diría yo, permitirse salir de ese plan que uno tiene previamente al momento de empezar a escribir. Es hasta recomendable salirse de ese plan original. No sé si responde esto a la pregunta. ¿Alguien tenía otra? ¿A qué te referís con que hay una reivindicación? Espera, porque me hizo acordar, perdón que te agarre, pero porque justo lo pensé en estos días, yo tengo como una reivindicación a Otelo más que a Romeo y Julieta, por el tema del sacrificio, de que vamos a hablar. Y los clásicos siempre te influyen, siempre, el tema, en nuestra historia no es una historia común en el sentido de que hay un final feliz. Está el final que tiene que tener, y a veces el final que tiene que tener es trágico, ¿no? Entonces, en ese sentido, bueno, están lo que tomamos por ahí de las tragedias que ya existieron, y bueno, pasan cosas terribles y tienen que pasar, ¿no? Pero siempre uno está influenciado. Lo clásico sí está siempre en nuestras historias porque ya lo tenemos, ya lo conocemos tanto, que por ahí ni nos damos cuenta que lo ponemos hasta que lo empezamos a analizar, que es lo que me pasó a mí con el tema de Otelo, justamente. ¿Hay que cerrar? Ahí está. Bueno, una pregunta más porque ya tenemos que cerrar. Yo agrego una cosita más a lo que dijo Vanessa y después hacemos una pregunta más. El tema de los clásicos y de los temas que se repiten en la literatura, la realidad es que no hay tantos temas como uno pueda suponer. Los estudiosos y los críticos, que saben mucho más que nosotras,
han analizado montones de historias, desde las historias de tradición oral que se cuentan de generación en generación, y han detectado que realmente los temas principales, que serán 8, 10, 12, ponele, lo que sucede es que el uso que se hace de esas tramas básicas a lo largo de la historia y de acuerdo a los estilos diversos de cada autor y de lo que cada autor quiere contar, hace que cada historia sea diferente. Romeo y Julieta es una historia de amor trágico, pero no todas las historias de amor trágico son iguales a Romeo y Julieta, o sea, porque transcurren en otra época, o puede ser porque transcurren entre seres que no son de este mundo, o porque suceden entre personas del mismo sexo, y todas esas particularidades hace que terminen siendo historias distintas. Pero los temas base de toda la literatura en realidad son muchos menos de lo que nosotros creemos que son. A ver, entonces ahora sí, una pregunta más. Me gustaría agregar una cosita. Respecto a la influencia puede haber muchísimo, porque incluso somos personas muy lectoras y quieras que no, lo que leíste incluso siendo joven te queda en el inconsciente y vos no lo planeaste, no te diste cuenta, y al momento de escribir, cuando te relees, te das cuenta de cuánto te influyó lo demás. Creo, de todas formas, que lo que estamos planteando acá justamente es la metáfora del fantasy, tomada como una metáfora de la vida. ¿Por qué? Porque más allá de lo que nos pueda influir los clásicos u otros libros, otra literatura, creo que lo que nos está influyendo es la vida real. A mí en particular, cuando era adolescente, me encantaban las novelas de amor y aventuras, y si tenía romance era libro que llevaba para mi casa. Cuando comencé a enamorarme fue un shock tremendo para mí. ¿Por qué? Porque el conflicto en las otras novelas siempre es externo, siempre viene de afuera. En estas novelas que estamos presentando ahora, el conflicto viene de las dos personas que son las protagonistas del romance, ¿sí? Es un conflicto que viene desde la persona que se enamora cuando se presenta con el otro. Creo que eso es lo innovador y es lo novedoso, y es el tomar un poco la vida de cada uno como influencia al momento de escribir. Y pensando en lo que significa lo fantástico, y para todos los que por ahí vienen con una idea preconcebida de lo que es lo fantástico como narrativa épica, como pasa con El Señor de los Anillos, o acá en Argentina con la saga de los confines de Liliana Bodoc, que si no la leyeron, vayan y léanla. Hay como una idea de que la narrativa fantástica o el fantasy es eso, ¿no es cierto? Es con batallas y bandos que se enfrentan y luchas por el poder, por conquistar un terreno. Y lo que a mí me surge como pregunta, ¿y una historia de amor no es lo mismo? ¿No es una batalla? ¿No es una aventura épica todos los días para que empieza y recomienza todos los días? Es una conquista de nosotros mismos hacia el otro y del otro hacia nosotros. Lo dejo picando como para que lo pensemos. Y a ver, entonces ahora sí, una pregunta más para cerrar. A Vanessa le hago la pregunta. De magia investigada. Sí. ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir? Que es magia que existió, justamente, magia medieval. Nosotros nos basamos mucho en lo que, un autor que se llama Eliphas Levi, también en Paracelso, y en todos, magos que realmente existieron y ellos dejaron su legado y sus escritos. Entonces, en ese sentido, es magia que es investigada. Por eso son temas que pueden llegar a ser comunes en otras historias porque realmente existieron, no es algo que inventamos nosotros. Con el tema de los elementos, el tema, el Kybalión es por 3 iniciados, se dice que lo escribieron, magia hermética también. Son preceptos que ya existen, esos hablan de las leyes de la naturaleza, universales, del cosmos, ¿no? Y todo eso es lo que nosotros aplicamos. Sí, hay un montón de libros y de literatura esotérica, digamos, y ese es la fuente en la que vamos. ¿Cómo lo utilicé? En todo. Mira, primero te cuento que hay 4 sendas mágicas en esta historia. La primera es el cuaternario, que es la que habla de los 4 elementos. Ahí ya estamos hablando de la magia elemental. En la segunda hablamos del ternario, que es el caos, el orden y la entropía. Es otro tipo de magia. En el tercero es el eremismo, que es el mago solitario. Y en la cuarta es el binario, que es la unión de 2 eremitas, que nosotros estamos basados en lo que es la teoría, en teoría, de las almas gemelas de Platón, de esa leyenda. Y está todo en los libros, o sea, está completamente aplicado
Y a su vez, todo esto, al ser 4 sendas mágicas, están aplicadas a lo que, bueno, sí, a lo que habla Eliphas Levi justamente de la importancia de los números y, bueno, también de la unión de los números, de lo que significa la Trinidad, más la unidad. O sea, es largo para hablarlo, pero bueno, sí, está muy, muy aplicado. De donde podemos volver al tema de los temas que ya existen y los temas que no existen en lo fantástico, ¿no es cierto? Ella se nutrió de material histórico y verificable y comprobable, y por otro lado, nosotros nos hemos dejado llevar únicamente por nuestra imaginación. Me parece que cualquiera de las dos maneras de plantear una historia fantástica son válidas, incluso está buenísimo combinar ambas y ver qué pasa. Esto es como cocinar, ¿no es cierto? Vamos metiendo ingredientes y vamos viendo qué sucede y el resultado siempre sorprende y siempre es mágico, aunque la historia no parezca ser mágica, la magia está igual porque la magia se hace con las palabras, ¿sí? No sé si tenemos tiempo para alguna pregunta más o ya cerramos. ¿Una más? Dale. ¿Nadie? Dale. ¿Dónde se consiguen sus libros? Ah. Justo hoy que termina la feria, caramba. Bueno, a ver, Hechicera de Relojes y Hechiceros de Tesoros están publicados por Ediciones B, Argentina, y se consiguen en las librerías más conocidas, los pueden conseguir, Jenny, Cúspide, las que conocemos todos, ¿no es cierto? Así que las pueden buscar. Y si no, se pueden pedir online también, se los pueden buscar en internet. No están en digital, eso sí, por ahora se han publicado solamente en papel, así que no les queda otra que comprar el libro de papel. Bueno, en nuestro caso, en el de Vanessa y en el nuestro, se consiguen en Entelequia, en la comiquería de Belgrano. Estábamos en la Feria del Libro, pero bueno, ya justo termina hoy. Nos pueden conseguir también por Amazon, la versión digital, ahí ya la estamos subiendo. Y si no, nos pueden contactar a través de la página de Elfa, donde nos hemos reunido con otro grupo de escritores y se consigue online. Dale. La página es, bueno, la dirección de Facebook, elfa.escritores, y está, además de nuestras historias de un montón de escritores más argentinos, actuales, están todos vivos, así que pueden hablar con ellos tranquilamente, y estamos siempre recomendando literatura fantástica, fantasy. Y les agrego también la página de la Cofradía del Fantasy Argentino, que no me sé la dirección de memoria, ustedes pongan Cofradía del Fantasy Argentino y les aparece, donde estamos también nucleados otro grupo de escritores, que en realidad somos grupos amigos, porque nos vamos comunicando mutuamente y compartimos eventos y todo, no es que son ellos y nosotros, estamos todos juntos en esto de compartir nuestros libros, difundirlos, participar en este tipo de encuentros con los lectores. Así que bueno, súmense los que quieran. Mira, allá está Leo Batic, que está, casi te digo Leonardo, qué horror. No sé por qué, qué espanto. Leo Batic va a dar una charla dentro de un rato también sobre la magia en la literatura fantástica. Él también forma parte de la cofradía y es el asombroso ilustrador de las tapas de mis libros. Así que también después lo van a poder escuchar a él. Y bueno, cerramos acá entonces. Muchas gracias por venir, por no dormirse sobre todo.